Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro acá en Dubái y allá en Barcelona, España, está Tito Vivas. Saludos Tito, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un Bueno, saludos a te, todos. te invito para conversar hoy sobre los Rastafari, pero antes de eso, déjame mostrar la portada de tu último libro que se llama Historia fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza. Hoy no estaremos hablando sobre el Arca de la Alianza, pero supongo que sí sobre alguna de tus andanzas en Etiopía. Y no sé si recoges algo de este tema en el libro, pero si no, pues a lo mejor te da Sí, para conversar sobre eso en un futuro libro. Cuéntame lo más básico. ¿Quiénes son estos Rastafaris? vale, solamente ya esa pregunta no tiene nada de básico, ¿eh? Lo primero decir para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, eh, que mi aproximación, o yo creo que hay una aproximación al mundo del rastafarismo desde distintas perspectivas, una que sería la histórica y otra que sería la geográfica. Obviamente, si queremos ceñirnos a la geográfica, el origen del rastafarismo está en Jamaica. ¿M? Pero obviamente yo no conozco Jamaica, o sea, yo soy muy sincero y muy directo, lo que conozco de primera mano lo comento, lo que no, eh, también lo expreso. Lo que sí conozco de primera mano es la otra parte, que es la histórica, es la de Etiopía. Y hay una tercera muy interesante y es el rastafarismo que te vas encontrando en otros lugares del mundo por los que yo he viajado y que también he conocido. Por ejemplo, en el sur de Egipto, la comunidad nubia de- del entorno de Asuán, eh, bueno, pues allí hay mucho rastafari, mucha creencia rastafari. Entonces, bueno, de todo esto yo creo que podemos ir hablando hoy y nos irán surgiendo más ocasiones a lo largo de esta charla. Lo primero que hay que hacer es definir qué es el rastafarismo. Bueno, pues yo el rastafarismo lo definiría como eh, es una creencia religiosa, obviamente es una religión, ¿m? Y como una religión bastante moderna, una religión que nace en torno a los años 30 del siglo XX, con lo cual prácticamente tiene un siglo de historia y de evolución, y que como cualquier otra religión, yo creo que tiene dos características de base, ¿m? Que yo creo que es aplicable a cualquier otra creencia en el mundo. Una, una enorme influencia de su contexto, es decir, del momento histórico en el que se desarrolla ese pensamiento. Y la segunda característica también es la apropiación, en un primer momento apropiación y posteriormente evolución propia de determinados conceptos que va a tomar de otras creencias ya existentes, ¿eh? Si ahora nos metemos un poco en el análisis de determinados conceptos, pues vamos a ver que tiene muchísimo o le ha comprado muchísimo, le ha robado muchísimo al planteamiento judío-cristiano, a la tradición mesiánica. Por supuesto, tiene unas fuertes raíces judías, pero bueno, luego se ve inmerso o se ve también imbuido de otra serie de influencias, como son el panafricanismo, como son determinadas influencias caribeñas, ¿no? De ritos caribeños, ritos africanos. Entonces, bueno, es hija de su propia contextualidad y de su propio tiempo y nace como una creencia religiosa que se va a ir desarrollando eh, en base a sus propios planteamientos iniciales. Mm. Bueno, cuéntame sobre estos años 30, o sea, ¿cómo surgió esto? ¿Fue un tipo que tuvo visiones? Porque así suelen empezar las religiones. ¿Cuál era el contexto en los años 30 que hizo que surgiera esto? Claro, digamos que, a ver, los años 30 en realidad, y más concretamente el año 1930, fue un poco el detonante de algo que llevaba bastante más años pues cocinándose. Obviamente, toda la comunidad afroamericana, que son sacados de su tierra, que son sacados de África y son llevados como esclavos, son llevados como mercancía lo que llamamos Nuevo Mundo, ¿no? Al continente americano, son el germen de este tipo de creencia y de este tipo de pensamiento. De hecho, fíjate, había en los estados sureños de Estados Unidos, había mucho propietario que era judío y por tanto muchos de sus esclavos terminan, bueno, encontrando una cierta conexión entre ese judaísmo etíope que pueden traer de cierta forma arraigado de África, de Etiopía, y lo que se van a encontrar como judaísmo en esas fincas, ¿no? En esas granjas
de los estados del sur. Pero En disculpa que cualquier te caso, interrumpa un momentico aquí, Tito. La mayoría ujú, de los africanos que fueron a América venían del África Occidental, Nigeria, el ujú. Senegal, Benín, quizás un poquito más al centro, Congo. Yo no creo que venían de la zona del África Oriental. En todo caso, esos africanos los enviaron, fueron al mundo islámico donde fueron esclavos, pero a América, no, América sabemos que venían era del África Occidental. Ahí había judíos también, en el África Occidental. No, en el África Occidental no había judíos. Lo que sí había era una esperanza común entre todos los negros de África. Esa esperanza común sí que tiene un origen o una, por lo menos una cierta influencia en el mundo judaizante, ya sea el heredado por esas granjas del sur de Estados Unidos o por la influencia que pueda tener, en este caso sí, el entorno de Etiopía. ¿Por qué? Porque va a empezar a correr un planteamiento, un pensamiento que es cuasi mesiánico de liberación, ¿no? De alguien va a tener que venir a liberarnos. Y en ese mensaje de liberación es donde encuentran el nexo directo con la Biblia judía, es decir, con la liberación de Egipto y, por supuesto, posteriormente, a través de sus propias creencias, con esa dinastía salomónica que se autoproclamó descendiente de Salomón, que se encuentra en todo lo que hoy es Etiopía, pero que antiguamente era bastante más extenso. En esa circunstancia, a principios del siglo XX, en Jamaica, donde ya se está dando una segunda generación de gente que consiguió huir de Estados Unidos y se afincan en el Caribe, se afincan en Jamaica, ahí aparece un personaje que se llama Marcus Garvey, que, bueno, propugnaba precisamente este tipo de historias, este tipo de planteamientos, Ese que está y que ahí. en el año, efectivamente, él era, aquí lo ves vestido de militar, pero él en realidad era empresario, era hijo de un albañil Hmm. y terminó convertido en un gran empresario, pero lo que hace es que en el año 1920, eh, bueno, pues proclama una frase que se va a convertir casi en una especie de profecía, ¿no? Que es que, bueno, llegará un momento en el que en Etiopía se alce un rey que los libere a todos, ¿no? Obviamente una copia de, pues, del Mesías, no solamente cristiano, sino también judío, ¿no? Es una influencia muy grande, por ejemplo, de la figura de Moisés. Necesitamos Hmm. un libertador, ¿no? Sí. Pero esa profecía o esa frase se convierte en profecía cuando en el año 1930, para los que empiezan a creer o están, digamos, en el entorno de esta creencia y de esta idea, encuentran en la coronación del emperador Haile Selassie en Etiopía ese ejemplo, ese rey que ellos estaban anunciando. Y aquí a esto me refería cuando digo que el rastafarismo es un poco también hijo de su propio contexto. Hay que pensar que Haile Selassie, como rey de Etiopía, en el año 1930, es decir, en plena ebullición de, bueno, pues de ese descolonialismo, ¿no? Del inicio de lo que va a ser el descolonialismo, con las guerras mundiales de por medio y demás, pues la coronación de Haile Selassie como rey de un país que no va a ser colonizado, como el único país libre de Etiopía, como el único emperador africano respetado, eh, de cierto modo, por el resto de gobiernos y por el resto de monarquías europeas, se va a convertir en el foco de la creencia de esa profecía. Es decir, lo que había sido una especie de eslogan de Marcus Garvey, 10 años después se convierte en una profecía cumplida. De modo que todos esos creyentes empiezan a ver en la figura de Haile Selassie la llegada de ese Mesías liberador del pueblo negro que ellos están empezando. Y es a partir de este momento donde nace, primero, como religión propiamente dicha, y segundo, donde adopta su nombre, Rastafarismo. Mira, Tito, quiero interrumpirte aquí un momentico, porque tú dices que ven a este hombre como el gran liberador de los negros. Pero yo no lo veo tan negro, o sea, podría ser un andaluz o un canario. Sí, porque si vemos a Garvey, Garvey sí es muy negro. Entonces yo me pregunto, ¿eso causó choque? O sea, decir, no, pero este tipo no es tan negro como nosotros, o a nadie se le ocurrió plantear eso. No, a ver, hasta donde yo sé, nunca se ha puesto en
tela de juicio por lo menos la naturaleza africana, ¿no? de Bueno, Haile o Selassie sea, africana sí, en el como sentido de etíope. que, bueno, sí, africano, ok, que nació ahí, pero hay africanos blancos también, o sea, los bereberes son blancos, los boer de Sudáfrica son blancos también y son africanos. Lo que quiero decir, sí, está bien, es africano, pero no lo veo tan negro. Entonces, no sé, si yo fuera un negro oprimido, yo diría, esto no es de los míos, porque no ha sufrido el racismo como yo sí lo he sufrido, porque es que yo lo veo y parece un, un andaluz, un canario. No, pues la verdad es que la cuestión, a lo mejor lo que dentro del nacimiento, del pensamiento de esta religión, caló más el hecho de encontrar un prototipo, un paradigma que encajaba perfectamente en lo que se les había vaticinado, se les había prometido, que el tono ¿no? Del tono de la de piel, la claro, piel. claro. Claro, Ahora, claro, Marcus no es, Garvey, él señaló a Etiopía en particular, o sea, no es cualquier país de África, sino Etiopía en particular cuando él dijo su profecía. pues fíjate, ahí ya me pillas. Yo creo que cuando él, no me acuerdo exactamente de la frase, no sé si tú la tienes a mano exactamente la frase que él dijo. No la tengo a mano, pero Espérate, sí, espérate, pero porque yo puede que sí la tenga. vale, pues, pero en todo Eh, caso yo sí creo que es importante señalar a Etiopía porque es que Etiopía era el único país libre de África, ¿no? Porque el resto eran eh, colonias. no, no, Marcus Garvey lo que dijo en 1920 fue: mirad a África, donde un rey negro será coronado, Mm. y el día de la liberación estará cerca. Es decir, él apunta a África No a Etiopía y en particular, pues. no a Etiopía en particular, y dice que Ya. allí habrá un rey que va a ser coronado. Obviamente lo que ocurre es que es Etiopía el único país donde no va a haber un virrey, no va a haber un gobernador, no va a haber, sino que es un rey Claro, propiamente porque es, africano quien digamos, va a ser coronado. es el único país no colonizado de África, pues, en ese Exacto, contexto. ahí están Claro. las guerras italo-etíopes o italo-abisinias, ¿no? donde Italia, la Italia de Mussolini, la Italia fascista de Mussolini, en una etapa previa a la Guerra Mundial, no consiguió doblegar y terminar de controlar ese territorio y, por tanto, se convirtió en el único país de África que no fue colonizado. Claro. De aquí viene precisamente, como te decía, el nombre de la propia religión, el Ujú. rastafarismo. Eh, en realidad es la conjunción de dos palabras. El primero es el término ras, que en la lengua etíope, la tradicional lengua etíope, significa príncipe directamente. Y Tafari en realidad es el nombre de pila de Haile Selassie. Mm. Haile Selassie no era su nombre original, ese es el nombre que él se pone como emperador, ¿no? Un poco a la usanza de nuestros eh, papas católicos, ¿no? Que se eligen un nombre cuando ascienden al cargo de pontífice. Bueno, pues él se puso ese nombre de Haile Selassie, que significa el poder de la Trinidad, el poder de la Santísima Trinidad, pero su nombre realmente era Tafari Makonnen. Por lo tanto, hasta que fue nombrado emperador, hasta que fue nombrado rey de Etiopía, se le conocía como el Rastafari Makonnen. Y se quedó con ese concepto. El Rastafari, nuestro Rastafari, es el que ha sido nombrado eh, ese rey que estamos anhelando, ¿no? que va a liberarnos a todos. Y a partir de ese momento, para los que empiezan a creer en él, ya no solamente como un rey liberador, sino como una prolongación de la divinidad, es decir, como un Mesías, pues bueno, se le empieza a conocer como el Rastafari, ¿no? El Rastafari que ha sido eh, ascendido para ellos, para los que creen en él, a esa cualidad divina. ¿Y esto era gente solo de Jamaica o todos los negros del mundo, digamos, que vieron al emperador como este Mesías? En un primer momento, esto ocurre en Jamaica. ¿M? Es decir, el planteamiento o la creencia como tal surge en Jamaica. Pero claro, ya desde el inicio hay un nexo de conexión muy grande directamente con Etiopía, a través de los símbolos, a través de las propias creencias, a través de los textos. Por ejemplo, el rastafarismo sí que adopta en determinados momentos la Biblia, respeta la Biblia judeocristiana, la del cristianismo, por ejemplo, y de hecho extrae algunos pasajes que le son de su interés para adaptarlos. Por ejemplo, hay un salmo, eh, me parece que es el 87, donde se menciona a Rahab y a Babilonia, obviamente como los enemigos, ¿no? del pueblo judío, y se dice, bueno, que se observe a Filistea, a Tiro y a Etiopía. ¿Mm?
y se habla de un hombre que nació allí y lo relaciona ya directamente con Sion, que es la tierra de Israel, la Jerusalén, Mm. donde bueno, ya se empieza a hablar pues de que allí habrá este hombre, que nacerá allí, que se establecerá allí, que bueno, pues una serie de cuestiones que ellos lo que hacen es que interpretan a su manera y adaptan a su creencia, ¿no? Pero claro, ahí ya se produce un nexo muy grande de unión con África, con Etiopía como centro neurálgico. Por ejemplo, los símbolos que van a adoptar los rastafaris, obviamente están los colores. La bandera de Etiopía, que es roja, amarilla y verde, Sí. serán los colores, efectivamente, lo que estás mostrando ahora mismo. Esto es la bandera del rastafarismo. No es la bandera de Etiopía. Actualmente la bandera de Etiopía tiene un círculo azul en el centro con una estrella, pero aquí lo que vemos es el símbolo del rastafarismo. Adopta los colores de la bandera etíope, donde además hay una especie de mensaje implícito en esos mismos colores. El verde es el respeto a la naturaleza, los rastafaris son veganos, no comen carne, no matan ningún ser vivo, ahí tienen un toquecito de budismo o de incluso de hinduismo que también han adoptado. Por eso digo que en realidad es una religión muy sincrética en muchos aspectos. Mm. Luego está el color dorado, que no es amarillo, para ellos es dorado porque representa la riqueza de Etiopía, y el rojo es la sangre de los que lucharon por la causa. Y obviamente en negro, que no es un color tampoco al azar ni para que destaque, representa a la nación negra que va a ser liberada. Lo que estamos viendo es el león de Judá, Mm. que en realidad es también uno de los símbolos de Etiopía, pero no de cualquier elemento de Etiopía, sino de la abolida monarquía etíope, que precisamente desaparece precisamente con Haile Selassie, es el último rey de las dinastías salomónicas Y la que de supuestamente se Etiopía. remonta a Menelik, el hijo de la reina de Saba, pues, del cual tú hablas Exacto, en el libro. sí, exacto. Según su propia creencia, que cuando les interesa adoptan de la Biblia, y cuando la Biblia no les cuadra y no encaja, tiran directamente de sus propios textos sagrados, que se llama el Quebra Negas, la Mm. gloria de los reyes. Sí. Pues allí ellos efectivamente encuentran ese punto de anclaje, igual que lo encontró la monarquía etíope, con la tradición salomónica, y se proclaman descendientes directos de Salomón. Por eso te digo que hay una vinculación muy grande con el mensaje judío, ¿no? De liberación de un pueblo judío que ha sido oprimido y que va a encontrar una redención y que va a encontrar un liberador. Y los Rastafari en este vínculo con Etiopía que empezaron a formar a partir de los años 30, ¿también tuvieron la misma fascinación con el Arca de la Alianza? O sea, ¿eso es un elemento central para ellos o no tanto? No, no, porque en realidad ellos, digamos que van a adoptar de la parte judía aquello que va a reforzar su mensaje. Es decir, van a generar, como lo han hecho otras religiones en otro momento, un refuerzo de su identidad, pero no se van a apoyar directamente eh, en el hecho veraz que pueda estar detrás del símbolo. Es decir, por ejemplo, el Rastafari hablará de Sion dentro de su terminología, pero no se estará refiriendo ya en ningún momento a Jerusalén. Para Mm. ellos, la nueva Sion será Etiopía, ¿no? Hablarán de Babilonia. Y de hecho, si alguien es aficionado al reggae, eh, en las canciones de Bob Marley o de cualquier otro cantante, digo Bob Marley porque fue el más conocido, fue el que dio a Mm. conocer al mundo entero el rastafarismo, la explosión del rastafarismo por el mundo entero le debe también mucho a Bob Marley. Se habla continuamente tanto de Sion como de Babilonia, ¿no? Claro. Y obviamente Babilonia no es otra cosa que otro símbolo, ¿no? Como lo es Sion. Es una forma de definir el mundo, el enemigo, ¿no? del pueblo negro, que durante mucho tiempo lo ha oprimido y lo ha esclavizado. Entonces, no es tanto el símbolo, perdón, no es tanto lo que puede haber detrás del símbolo como herencia histórica, como el simple hecho de adoptar ese mero símbolo. Ya. En este concepto de Babilonia, que tú dices que son, así como Babilonia desterró con Nabucodonosor, desterró ya el último rey judío y tal, y los textos de la Biblia ponen a Babilonia como la gran malvada. E incluso luego en el Nuevo Testamento, para hablar de Roma, en el Apocalipsis, por ejemplo, no, en el Apocalipsis no, en una carta de Pedro, creo que es la segunda de Pedro, hablan de Roma con el código Babilonia, como diciendo la ciudad de la perversión y tal, ¿no? Porque claro, es la ciudad del origen del mal. Entonces, supongo yo que en el rastafarismo Babilonia es todo lo malo, ¿no?
Y tú estás diciendo exacto. que es lo que oprimen a los negros. Ahora, mi pregunta aquí, y esto yo creo que tiene mucho vínculo con los grandes movimientos antirracistas que están surgiendo en estos últimos meses a raíz de la muerte de George Floyd allá en Estados Unidos. ¿Babilonia son todos los blancos o solo los opresores? Porque hay otros movimientos que más o menos surgieron en esta misma época, paralelos al rastafarismo, por ejemplo, la Nación del Islam, con Malcolm X y Elijah Muhammad, que eran unos líderes negros en Estados Unidos, y para ellos, o sea, es que el blanco no tenía salvación, todos eran malos, no había blanco bueno, porque los hizo un demonio y tal, en la mitología que ellos crearon, ¿no? Entonces, estoy hablando de la nación del Islam. En el rastafarismo eso es así, o sea, ¿Babilonia son todos los blancos o son solo los blancos malos y un blanco bueno, digamos, se puede salvar? Pues fíjate, ha habido una evolución, obviamente, a lo largo de la historia de ese propio concepto. Obviamente, en un primer momento, cuando nace la idea y cuando nace la propia religión, ellos están viendo al enemigo blanco opresor, obviamente, en ese entorno. Y cuando captan el mensaje, que ya viene un poco de raíz y de serie, ese mensaje panafricano que el propio Marcus Garvey propugnaba, pues obviamente ahí hay un sentido o un contrasentido precisamente contra el hombre blanco. Y luego, con la evolución o con el paso del tiempo y la propia evolución de la creencia, ellos mismos han ido haciendo evolucionar sus propios conceptos. Por ejemplo, dentro del rastafarismo, que tiene como su propio lenguaje en algunas ocasiones, ellos no hablan, hoy en día ya no hablan de opresión, ¿no? Oppression en inglés, sino de downpression. Y utilizan ese down, que significa bajo en inglés, eh, bueno, pues para referirse a, a un poco a todo aquello que ya no es solamente el hombre negro, sino la opresión que obliga a agacharse a otro hombre, ¿no? Mm, Y ahí incluyen ya ellos mismos a otros pueblos oprimidos, no son claro. solamente los negros. Pues con el otro lado ocurre lo mismo, ¿no? Mm, Hablan, por ejemplo, de livication en vez de dedication. Tú no te dedicas a esta religión, sino que vives por esta religión bueno, para deshacer precisamente esa connotación de muerte eh, que tenía de alguna forma antes la opresión previa. O sea que ellos mismos han ido haciendo una opresión hasta el punto de que llegan a criticar también a los propios opresores negros. ¿M? claro. Hay una mansión concreta, ¿vale? Cuando digo una mansión es porque dentro del propio rastafarismo hay distintos, no sé cómo explicarlo, pero como distintas ramas de creencia, como ocurre dentro de prácticamente todas las religiones, y a cada una de esas escisiones con sus propias particularidades los llaman mansiones, ¿no? Hay una de esas mansiones que probablemente sea la más purista con la creencia del Rastafari Makonnen, ¿no? De Haile Selassie, se llaman los Nyabingi, que en realidad Nyabingi me parece que es un término que significa directamente la lucha negra, ¿no? O una cosa así. Y ellos hablan, ellos tienen su propio mensaje, además a través de su música, ¿vale? El origen de la música Rastafari, que no reggae, hablo de otro tipo de música que se llama burru, ellos hablan de la opresión en general, de la opresión que se aplica tanto a los blancos como a los negros por parte de opresores tanto blancos como negros. O sea que Claro. en su propio mensaje ha calado una evolución. Claro, o sea, que esto no es una religión agresiva, como No, quizás sí no, lo para pudo nada. haber. No, pero por ejemplo, la nación del Islam sí es, incluso, yo no sé si es Claro. considerado un grupo terrorista, pero sí es considerado un grupo de odio, por ese mensaje Ujú. tan radical que tiene que todos los blancos son malos. En el rastafarismo eso no es así. Y no lo puede ser, creo yo, además, porque es que, o sea, yo vuelvo, insisto, tú miras a Haile Selassie y coño, no es tan negro. Yo no sé si tuvo algún ancestro blanco, a lo mejor sí lo tuvo, pero no es tan negro. Quien sí tuvo un ancestro blanco, su propio padre, fue Bob Marley, y si lo vemos tampoco es tan negro, bueno, quizás el pelo así un poco más crespo, ¿no? Pero el papá de Bob Marley era Claro. blanco, entonces, claro, yo creo que se ponen la soga ellos mismos en el cuello si tienen un mensaje agresivo como los de la Nación del Islam, de decir que todos los blancos son malos, porque vas a decir, coño, tu propio padre entonces es malo. No, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que dentro del rastafarismo y dentro de muchos otros conceptos de África en general, eh, hay una idea diferente de lo que es ser negro. Es decir, la definición o la autodefinición para ellos de negro, como nosotros nos definiríamos como blancos,
no va tanto relacionado al hecho del color de la piel como al hecho de la situación social que has vivido o que tus Mm, antepasados han vivido. sí, Desde esa perspectiva no cabe duda pues, de que los etíopes son negros sí, claro. y Etiopía es un país que tiene infinidad de tribus. Muchas de esas tribus, sí es verdad que tienen orígenes arábigos y no africanos, pero eso lo encontramos ya incluso en el Antiguo Egipto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una gran polémica porque se está preparando una película, una nueva versión sobre Cleopatra, la famosa Cleopatra séptima, Mm, y la actriz que se ha elegido es una actriz israelí, que es Gal Gadot, la famosa Wonder Woman. Y mm. claro, enseguida se le han echado encima. ¿Cómo es que una mujer blanca y además israelí y judía va a hacer de Cleopatra? Pero oiga, si es que Cleopatra era griega. La griega, O claro, sea, no, no se olviden que Cleopatra era griega. claro, de O los sea, no, Ptolomeos. no era africana, claro. Sí, era, Entonces, es más que el concepto del color de la piel, es el contexto social de ese origen. Y yo creo que cuando ellos hablan de blancos o de negros, y más viniendo de una situación de opresión tan grande, todo lo que es oprimido, todo aquel que es oprimido entra del grupo de los negros. mm. Y mientras que el que era opresor entraba del grupo de los blancos. Y a partir de ahí eso mismo se fue evolucionando, ¿no? Y fue evolucionando. Claro, bueno, pero yo creo que ha quedado muy claro entonces que el uso de las categorías blanco y negro por los Rastafaris es, digamos, metafórico de opresores y oprimidos y no propiamente qué tonalidad de piel hay. O sea, blanco es lo que en el simbolismo todo aquel que sea opresor y sea del color de piel que sea, y negro es todo aquel que ha sido oprimido, sea del color que sea, ¿no? Esa es la idea, básicamente. Yo creo que sí, que se podría resumir en una cuestión así. Es más, el rastafarismo nace casi como un cover, ¿no? O una nueva versión de lo que sería el concepto mesiánico judío-cristiano. Y sin embargo, con el tiempo y a día de hoy, ha evolucionado a unos criterios y a unos conceptos que se parecen más al budismo, ¿no? Es decir, ha abierto tanto el abanico y el espectro de lo que influye que si tú te lees los 12 mandamientos, porque el rastafarismo se rige por 12 mandamientos, y los analizas y los lees, obviamente hay una gran carga y una gran influencia de los mandamientos cristianos, ¿no? De los mandamientos judío-cristianos, pero ellos los han abierto y abarcado hasta el punto de que a día de hoy, bueno, pues como te decía al principio, son veganos, hay un gran conciencia, ¿no? Tiene una gran conciencia por la conservación del medio ambiente. Es decir, han ido evolucionando ellos mismos en sus creencias y se han visto en momentos muy influenciados pues por cuestiones propiamente originarias de su África natal, influencias del budismo, influencias de determinadas creencias también muy antropológicas del área del Caribe. Pero ya digo, dependiendo de qué creencia, porque por ejemplo esta mansión tan antigua, ¿no? Los Yavingui, precisamente lo que hicieron fue depurar de entrada en su creencia todas estas, para ellos, contaminaciones, sobre todo las de corte muy africano o muy caribeño, ¿no? Mm, Oiga, no me relacione usted ahora mismo mi creencia en mi liberador, en mi Rastafari, ¿no? En Haile Selassie, con cuestiones traídas de ese entorno caribeño que tienen más que ver con el vudú. claro. Y entonces ellos depuraron mucho ese tipo de Ah, ok. influencias Entonces y hubo, de digamos, creencias. o sea, hubo una expurgación de elementos animistas, pues. Sí, 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 sí. En Ya, ya. determinadas ramas de la propia evolución, sí. Claro, luego hay una propia, o sea, no es solamente la evolución del pensamiento, sino la evolución de los propios acontecimientos y el devenir histórico. Por ejemplo, una cosa muy interesante que a mí siempre me llamó la atención y que yo pregunté en Etiopía cuando me topaba con algún rastafari o me hablaban del rastafarismo es, ¿y qué opinaba Haile Selassie de esto? Claro, eso te lo quería preguntar. Claro, ¿Cómo o se sea, veía él a sí mismo? claro, Haile Selassie en ningún momento se consideró ni Dios, ni hijo de Dios, ni encarnación de un Dios, ni mucho menos un liberador. O sea, bastante tenía el hombre con aguantar la que le estaba cayendo en su país, ¿no? Sí, Y acabó como acabó, porque acabó prácticamente traicionado por su propia gente, no por el entorno externo, ¿no? Hasta el punto de que no está muy clara todavía cómo aconteció su muerte. sí, Eh, claro. pero claro, él en ningún momento se consideró ni precursor de una religión, ni una divinidad, ni un ser sobrenatural. Pero eso no quita para que en algún momento alentara la propia creencia y la propia causa Rastafari.
O sea, Claro, Haile Selassie, yo supongo que viendo la... le sirvió como, digamos, capital político, ¿no? O sea, si, coño, si alguien me dice Dios y yo no me creo que yo soy Dios, pero si eso me sirve para ganar cierto poder político, bueno, yo usaré hasta donde yo pueda esa creencia. Y la mantendré en relación con mi país, que fue lo que él hizo. Mm. Me parece que fue en torno a los años 60, una cosa así. Eh, bueno, miento. Primero, Haile Selassie, al terminar de la guerra, eh, concedió tierras, no sé cuántos acres, si 500 acres o no lo sé, precisamente a los rastafaris para que vinieran y se asentaran en Etiopía, lo que tú dices, como un refuerzo y un apoyo precisamente a su monarquía, a su causa y demás. Pero al mismo tiempo, unos años después, porque me parece que fue en los años 60, él viaja a Jamaica y les Mm. dice a los rastafaris en Jamaica, primero la libertad del pueblo y luego ya la libertad de la tierra. Es Sí, decir, es una famosa visita, que es esa que está ahí, que él hizo exacto, a pero, Jamaica. Y lo el recibieron mensaje de como un aquella, dios casi, ¿no? no, no, sin casi, o sea, él lo Claro. recibían como para los rastafaris, eh, Yahvé, ¿vale? Yahvé, porque ellos creen, son monoteístas y creen en ese Dios Yahvé, que ellos llaman Yah solamente, en vez de llamarlo Yahvé. No sé cuál será la causa filológica, ¿no? Pero suena a colegueo con Yahvé, en vez de llamarle Yahvé, ellos le llaman Yah. Ellos creen que tiene eh, tres reencarnaciones. La primera fue Melquisedec, la segunda fue Jesucristo y la tercera es Haile Selassie. Por lo tanto, cuando llega allí lo reciben como si fuera el hijo de Dios, sin duda. Pero el Ujú. mensaje de aquel viaje por parte de Haile Selassie fue muy claro. Fue jamaicanos rastafaris, quedaros en Jamaica y haced vuestro mensaje y vuestra lucha desde aquí. Luego ya habrá tiempo de que volváis a Etiopía. Claro. Y cómo veía la iglesia de Etiopía todo esto? Porque decir que primero que Menelik fue una encarnación de Dios y luego que este actual, este rey Rastafari o Haile Selassie también es una encarnación de Dios, eso es blasfemo, o sea, para el dogma cristiano. Y a pesar de que la iglesia etíope es monofisita, o sea, que no es estrictamente de la misma doctrina que los protestantes o los católicos o los ortodoxos, porque con el famoso concilio de Calcedonia hubo esa separación. Que sean monofisitas no implica que ellos acepten que ha habido otras encarnaciones. La ruptura monofisita tiene que ver con otras cosas del dogma, pero no con eso. Entonces, o sea, obviamente aquí si Rastafari no, digamos, no le decía a sus seguidores que él no era Dios, yo creo que a los ojos de la iglesia, ahí él estaba faltando a la doctrina. ¿Cómo veía la iglesia eso? No le reprochaba y le decía al emperador, oiga, póngase en orden con el dogma de la iglesia de su propio país. O sea, ¿cómo era esa relación? Mira, yo creo que ahí nuevamente hubo una evolución. Yo creo que influyeron sobre todo dos elementos o dos aspectos. Tres, si tenemos en cuenta que, por supuesto, muchas eh, de las personas que forman parte de la Iglesia de Etiopía tienen problemas mayores que andar a la gresca con eso se queda relegado, obviamente, pues para patriarcas y demás, ¿no? Pero yo creo que hay dos elementos que pudieron influir en ese sentido. El primero, obviamente, el rastafarismo no llega como religión a Etiopía hasta años después de haber muerto Haile Selassie. Es decir, en un primer momento esto se ve como una creencia externa, ajena completamente a Etiopía. Y, en segundo lugar, aunque sea externa, si tiene un nexo de conexión con Etiopía, precisamente es una especie de escisión en América de lo que sería la iglesia copta de Etiopía. Oiga, en el fondo, el mensaje que nos está llegando, hablamos de los años 30, el mensaje que nos está llegando es que allí hay una gente que cree como nosotros en la herencia salomónica de nuestra monarquía, en la liberación de nuestro Sí, pueblo. sí, sí, pero Tito, decir que Cristo ha encarnado en el emperador, por mucho que haya muchas semejanzas, eso es un punto de quiebre que cualquier patriarca de cualquier iglesia diría, no, no, Claro, no, eso es inaceptable. lo que pasa es que eso no ocurría dentro de Etiopía. O sea, en los Claro. años 60, o sea, perdón, en los años 30 eso no se decía dentro de Etiopía. Y obviamente Haile Selassie, que murió en el 70 y algo, 70 y segunda mitad de la década de Sí. los 70, eh, en ningún momento en Etiopía dijo yo soy Jesucristo Mm. reencarnado, ¿no?
O sea, Mm. en ningún momento la iglesia etíope ha visto eso. Obviamente hoy en día la iglesia etíope, yo me he reunido muchas veces con el patriarca sobre todo de la ciudad de Aksum, y si hay un mensaje que esa gente siempre transmite es, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿En qué Dios? ¿En el único? ¿En el Dios de los judíos? ¿En el Dios de los cristianos? Sí. Pues entonces somos hermanos. Da igual que yo lo vea de esta manera, tú lo veas de aquella otra y O sea, no hay hablo, una, hablo, digamos, no hay una inquisición, un tribunal así como en el catolicismo que separe al hereje del ortodoxo, a pesar de que ellos pueden determinar, bueno, esto es herético, esto es ortodoxo, digamos, no hay ese ímpetu que se hay en el catolicismo, de decir, cuidado con eso, que eso es herético y tal. yo a donde yo he podido tener contacto y relación, que es, digamos que el estatus más alto con el que me he reunido, es el patriarca de Aksum, nunca he visto una discusión de ese tipo. Otra cosa es que luego, si se reúne el patriarcado de Addis Abeba, ¿no? Que es el foco central de la Iglesia copta de Etiopía, Hmm. eh, hombre, la verdad es que a día de hoy no sé qué opinará del rastafarismo, ¿no? Supongo que lo ven como una religión completamente aislada. Lo que pasa es que el rastafarismo ha sufrido eh, una, no sé cómo decirlo, es una religión que al final ha trascendido más por todo aquello que no tiene que ver con la religión que con lo que sí. Es Ya, decir, el rastafarismo ha evolucionado por el mundo, se ha extendido por el mundo, más bien ligado al consumo de marihuana y al consumo de música reggae, que a las propias creencias originarias de la propia religión. claro. Eh, entonces, yo creo que ni siquiera, o sea, si en un primer momento, es lo que te decía, en un primer momento no se ve como una amenaza, se ve o se entiende como una escisión de nuestra iglesia entre la gente que está allí en América, y luego directamente es que no llega al concepto de amenaza, porque es más una moda social que una creencia religiosa. Es decir, hoy en día el que lleva rastas o escucha reggae no es porque crea que va a venir Haile Selassie a liberar a nadie, ¿no? O que Haile Selassie era un dios. Creo, ¿eh? O sea, hablo no del Rastafari puro, que obviamente cree en su religión. Hablo de la influencia de la moda Mm. Rastafari en el mundo, ¿no? De Claro. hecho, los Rastafaris más puristas y sobre todo los que se dedican al burro, a la música tradicional de los yapinguis, a través de sus tambores, ¿no? Porque utilizan los instrumentos tradicionales de la liturgia etíope. El tambor marcando el pulso del latido del corazón, el viento, ¿no? Es un concepto muy ritual, que es una influencia africana. Detestan a Bob Marley, no lo quieren ver ni en pintura, ¿no? Porque consideran que o sea, son, no sé, pues los Beatles del rastafarismo. Bob Marley lo que hizo fue comercializar, ¿no? Sí. Nuestra creencia y No, nuestra pero Bob religión. Marley sí era un creyente genuino, ¿no? Es Sí, decir, sí, él no, sí. él sí, pero digamos, Sí, sí. mucha gente empezó a escuchar su música quitándola del contexto religioso original y convirtiendo la música en una mercancía, pues, y no realmente en una convicción religiosa y tal, ¿no? Claro, porque el mensaje que cala en la sociedad a través de la música de Bob Marley no es el trasfondo del peso y del pozo de la creencia religiosa. Es casi la pátina budista que tiene el rastafarismo, ¿no? Mm. De amor incondicional, Sí, sí. ayuda al prójimo, la lucha con la injusticia, de hecho el movimiento vegano, el respeto a la naturaleza, y entonces cala más como un mensaje cívico, ético, que como lo que en origen es, que es una creencia religiosa en un nuevo Mesías, ¿no? En un nuevo modelo de Mesías. Claro, entonces, bueno, es que ese es un eterno problema de la contracultura y el antisistema, ¿no? O sea, porque al principio la manera en que tú me lo narras y conociendo estas cosas que dijo Marcus Garvey, pues pareciera un movimiento bastante contracultural y antisistema, o sea, porque se enfrenta a la opresión, ¿no? Pero claro, con el tiempo, y esto ha ocurrido con muchas esferas, no solamente con el rastafarianismo, por ejemplo, el Che Guevara, con el tiempo, Mm. ese símbolo de contracultura antisistema se convierte en una mercancía en sí mismo, que sospecho yo que es lo que ha Sí. ocurrido con el reggae y con el rastafarianismo
en general, y Se incluso convierten en un logotipo de camiseta. exacto, porque además de que tú lo ves, está la del Che Guevara y luego está la de Bob Marley y te las venden las dos a la par, una al lado de la otra en tiendas de camisetas y tatuajes Sí, sí, y sí. anillos y todas esas cosas, ¿no? Tú me Sí, estabas diciendo, y al lado tienes la camiseta del tío Sam diciéndote I want you. O sea, sí, que ya no es tanto el mensaje de lo que hay detrás, no, la como, bueno, marca, pues, el logotipo, es la la, marca. es la decadencia del marketing en Occidente, yo creo. Claro, sí, Todo es un producto de marketing. sí, la sociedad de consumo. Tú me dices que el emperador, a pesar de que, bueno, él, digamos, por una parte no aceptó que él era Mesías, ni Dios, ni nada de eso, pero por otra parte tampoco le dijo a los jamaiquinos, yo no lo soy, sino que, bueno, más o menos lo dejó medio ambiguo ahí. O supongo yo que, como suele ocurrir también con muchos líderes políticos, a los jamaiquinos les decía una cosa y a los etíopes les decía otra, que suele ocurrir muchas veces con los Sí, políticos, ¿no? claro, es el discurso político de ir diciendo lo que me favorece más en cada lugar. En Sí, el sí. contexto, claro. Ahora, en todas esas circunstancias, tú dices que él concedió algunas tierras a Ujú. Rastafaris venido, ¿no? Y sé que hay una aldea, ya tú me contarás sobre eso, hay una aldea allá en Etiopía que es, digamos, como un experimento utópico de los Rastafaris allá, ¿no? Creo que se llama Shashamane. Shashamane, ajá. Shashamane. No sé si tú has estado Sí, ahí, sí. cuéntame, ¿cómo ven los etíopes ese lugar y qué es lo que hay ahí? Porque ahí pongo una imagen, pero bueno. Exacto. Shashamane es este terreno que yo te comentaba antes, que en el año 1955 eh, Haile Selassie dona a, a los rastafaris de Jamaica, eh, precisamente en un primer momento para invitarlos a que vengan a Etiopía. Es decir, en un primer momento abraza un poco, o sea, no da creencia a su propio pensamiento, pero sí que abraza un poco su causa y les dona ese terreno y es donde ellos empiezan a instaurar esa especie de comuna hippie. Vamos a ver, es una comuna hippie, no deja de ser una comuna. Lo que estamos hablando del año 55, eso va a derivar luego en los años 60 y 70. Ojo, que es un mensaje que va a calar luego en la gente blanca. El movimiento hippie no deja de ser también una propia influencia o herencia, ¿no? O apropiación por el hombre blanco de este tipo de creencias. Hmm. Pero Sasamane, sí es verdad que hay un momento en el que, como te decía, Haile Selassie echa el freno. Y probablemente tiene que ver con otra persona que se llamaba Leonard Howell. Leonard Howell, que fue otro de los grandes líderes del movimiento Rastafari, fue apresado, fue detenido, estuvo en prisión y cuando es liberado funda otra de estas comunas, funda otra, lo llamaba eh, la Comuna del Pináculo. ¿Mm? ¿Y qué ocurre o qué tiene de peculiaridad esa comuna que crea Howell? Que es donde empiezan a hacer uso ritual de lo que ellos llaman ganja, Ujú. que no es otra cosa que la marihuana. ¿Mm? Entonces, empieza a haber una parte de los rastafaris que empiezan a defender el consumo de marihuana. Ojo, por ejemplo, ahí tienen una cosa en común con, con otras religiones semitas y es que no beben alcohol. Pero, por ejemplo, sí que Este es defienden y Howell, ¿no? justifican, Leonard ese es Howell. Howell, Sí. exacto. Pues Howell es el que introduce la ganja como elemento ritual para acercarse a la divinidad. Claro, esto hay otros rastafaris más puristas que lo ven casi como una influencia animista, ¿no? De introducir psicotrópicos, y sin embargo hay otros que lo defienden, que dicen que bueno, que en el mundo en el que vivimos, ¿no? Donde Babilonia controla todo, no sé qué, pues es una forma de entrar en comunión, en éxtasis, es decir, es el uso ritual del estupefaciente, ni más ni menos. Eh, claro, esto obviamente desde el primer momento hubo mucha gente que percibió y concibió que se podía convertir en un gran problema para el rastafarismo, Claro, porque no dejas de estar haciendo una apología de la del drogadicción, consumo. Y en del consumo de Etiopía droga. la marihuana es ilegal, supongo. Es ilegal, es Claro. ilegal, Y ni siquiera claro, en es ilegal. Shamsamana, ni siquiera en esa aldea es legal. No hay un fuero. Yo no he entrado y mucho menos a consumir, o sea que no lo sé, pero no lo sé. Lo que sí sé es que yo creo que Leonard Howell con el uso de la ganja o la defensa del uso de la marihuana precisamente generó uno de los
elementos de peor fama que pueda tener hoy en día, incluso aún hoy en día, el movimiento Rastafari, ¿no? Se identifica por varios símbolos, no son las rastas del pelo, que en realidad lo que vienen a representar es la melena del león de Judá, Sí. sus colores que les remiten a la tierra de Etiopía, y luego empezó a evolucionar hacia otros criterios que nada tienen que ver con el mensaje inicial y que fueron un poco, eh, bueno, pues pervirtiendo o desfigurando el concepto de la religión, como fue la evolución de la música reggae, ¿no? La evolución de la música reggae tiene una parte de ritual que es el ska. El ska en realidad es un ritmo traído precisamente por esos tambores de Etiopía. Pero claro, cuando se mezcla con el soul y mucho menos cuando se hace comercial y se empiezan a grabar discos, ¿no? Cuando surge en Jamaica el disco Trojan, que es el gran disco musical de la música ska y reggae, digamos que empieza a convertirse en otra cosa que no tiene nada que ver. Y la música reggae y el uso y el consumo de la marihuana, digamos que para mí, esto ya es una opinión mía, creo desde fuera, que son las dos líneas que han generado un poco la desvirtuación del concepto religioso que tiene el rastafarismo. Claro, es que tú conversas con los críticos conservadores de estos movimientos y te van a decir, no, es una cuerda de desadaptados que, pues, la verdad es que si en algún momento tuvieron una causa justa, eso ya se perdió porque, bueno, los desvirtuaron y se ha convertido en una cosa ya meramente antisistema. Por ejemplo, una de las críticas que hoy se hace lo de Black Lives Matter, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé, a lo mejor discrepamos aquí, pero hasta cierta razón podrían tener, porque está muy bien oponerse a la brutalidad policial, pero cuando ya decir, no, es que hay que acabar con toda la policía y hay que, por ejemplo, como a veces se propone en Estados Unidos, es que los negros necesitamos nuestro propio espacio y aquí no queremos blancos, o cuando lo hacen ya de forma vandálica, entonces ahí uno empieza a preguntar, bueno, pero la causa justa original se ha venido desvirtuando en esto. Yo supongo que muchos críticos conservadores del rastafarianismo se agarraron de la marihuana precisamente para hacer propaganda en contra y decir, ves, en esto es lo que terminó. Esto quizás en un inicio tenían una causa justa, pero ya ahora son es una cuerda de antisistemas desadaptados que lo que quieren es sencillamente vivir al margen de las normas y, bueno, vivir en una sociedad donde no haya orden, ¿no? Supongo yo Lo que has, por ahí va la cosa. lo has resumido perfectamente, sin duda. Y, a ver, esto ya obviamente a título personal, la sociedad, cualquier sociedad, y por tanto cualquier religión, porque no deja de ser un reflejo de las creencias de la sociedad, eh, por las causas que sean, siempre son tan complejas que son muy difíciles de combinar o de compaginar con esta sociedad de mercado en la que nosotros vivimos, que pretende reducirnoslo todo a un eslogan para que lo entendamos. Es decir, me da igual el movimiento Black Lives Matter, es mucho más complejo que un eslogan, Black Lives Matter. Mm. Ocurrió lo mismo con lo de devolvernos nuestras niñas en África. No, o sea, la complejidad del terrorismo en África no se puede reducir a un hashtag. Y con las religiones ocurre lo mismo. Es decir, es tan complejo el propio ser humano, porque no hablamos de uno, dos, tres individuos, hablamos de una sociedad entera, que el generalizar a algo muy concreto, pues obviamente siempre se va a dejar fuera a una parte importante, no, a lo mejor no la mayoría, pero sí una parte importante y significativa que no encaja con ese eslogan que tú has creado, ¿no? ¿Qué Claro. ocurre con ese eslogan? Que genera la fama, es decir, la visibilidad o la primera impresión, el primer choque o la primera idea con la que tú te quedas de lo que te cuentan, es el eslogan que te van a poner delante. Y efectivamente, mm, por estadística y probabilidad, es muy probable que des con algunas personas que encajan perfectamente en ese paradigma o en ese eslogan que has creado, pero siempre vas a encontrar, siempre va a haber, como decimos aquí, un roto para cualquier descosido que te diga, oigan, yo no soy así, yo soy Rastafari y no soy eso, ¿no? Hay muchos Rastafaris que no fuman marihuana, hay muchos Sí, Rastafaris que no llevan rastas, claro, o No, sea, y yo me he encontrado con Rastafari, o bueno, yo no sé si son Rastafari en verdad, ellos dicen ser, porque ha habido, digamos, una cierta alianza entre la izquierda política y el rastafarianismo, y supongo que quizás tiene que ver a lo mejor con algunas posturas antisistemas y tal, ¿no?
por ejemplo, en América Latina, pero yo estoy seguro que en España también, porque en España yo también me los he encontrado, gente que respalda a Podemos, por ejemplo, y a Pablo Iglesias, y a la vez tienen toda la estética Rastafari del pelo y tal, y la música y tal, ¿no? Y en América Latina también, te lo encuentras en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en Puerto Rico, en muchos de esos países, ¿no? Pero lo que no saben es que a Haile Selassie lo mató una guerrilla marxista. Entonces ellos, ellos se profesan como marxistas y bueno, supongo que por ese lado apoyan a Pablo Iglesias o a Chávez en Venezuela o a Evo Morales y todo eso, pero a la vez se impregnan de estos símbolos Rastafari como haciendo una síntesis, ¿no? Y es difícil hacer, por lo menos si vamos al registro histórico, es difícil hacer esta síntesis. Porque es que además, según entiendo, Haile Selassie era un tipo muy, muy conservador. Sí, sí, Y sí, sí. precisamente si las guerrillas marxistas, que quizás fueron las propias que lo asesinaron, bueno, obviamente eso no tiene justificación, ¿no? Porque, bueno, habrá sido una ejecución del mismo modo en que asesinaron al zar de Rusia o al rey de Francia en esas Sí, sí, sí. revoluciones, por muy déspotas que hayan sido, no tiene justificación la forma en que los mataron. Pero uno diría, bueno, a pesar de que no tiene justificación, había descontento en el país y es precisamente por lo conservador que era. Entonces, claro, aquí yo veo que eso genera cierta disonancia cognitiva en mucha de esta gente, porque por una parte yo tengo un mensaje muy antisistema, pero por otra parte me impregno de todos los símbolos de una religión que eleva a un estatus divino a un tipo que era sumamente conservador. Claro, es ¿Cómo que, manejan los ratafaris esa disonancia? Si acaso algunos caen en pues, cuenta de ello, pues. eh, es que fíjate, yo creo que ahora mismo estamos hablando de dos Rastafaris diferentes. Es decir, hay un Rastafari que religiosamente se puede considerar creyente del rastafarismo, independientemente de que sea defensor a ultranza de la visión de Haile Selassie, ¿no? Porque puede ocurrir como con el judaísmo, que digan, bueno, pues no era el Mesías, seguimos esperando al Mesías, ¿no? Y luego hay otra cosa que es el rastafarismo social, el que llamamos hoy en día Rastafari, no por su creencia religiosa, sino por su estética, por su comportamiento o incluso, como tú dices, por su propia ideología política. Política. Sí es cierto que el rastafarismo, como movimiento, nace en las clases más bajas de la sociedad. O sea, nace como un movimiento de protesta y un movimiento de lucha. Pero esa lucha, en ese contexto histórico concreto, y auspiciada por esa profecía de Garvey, de es que va a surgir un rey. Claro, estamos hablando de los años 20, tiene que surgir un rey en África, ¿sabes? Hoy en día, no sé, hoy en día dirían si Garvey estuviera lanzando su profecía hoy en día, pues diría, surgirá un influencer o un Instagramer en Etiopía. Sí. No diría surgirá un rey o un emperador, O ¿no? un Claro, CEO de una claro, compañía. nacerá un CEO, nacerá el Zuckerberg o el, yo qué sé, de África. Pero claro, toda creencia es esclava de su tiempo y de su contexto, ¿no? Entonces, nace como un movimiento de las clases más bajas y ven su reflejo en lo que aspiran, ¿no? Que es la liberación, y entonces buscan esa figura. Obviamente es que la evolución política de Etiopía no tiene nada que ver con la evolución de la creencia religiosa del rastafarismo. O sea, Haile Selassie hizo a lo largo de su reinado y de su vida 2 o 3 acercamientos al rastafarismo sin nunca llegar a... O sea, era como llegaba y le decía, bien, bien. pero nunca hubo una relación, una vinculación importante, directa, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, o sea, el final tanto de la monarquía como, según algunos, la muerte del Rastafari vino a manos eh, de Mengistu, ¿no? Que era un gobernador completamente comunista. Fíjate, la causa de la muerte oficial de Haile Selassie es una complicación de una operación no sé si era de próstata o de páncreas o algo que le habían hecho unas semanas antes. Hay otros que dicen que no, que lo mataron, pero Sí, que claro. jamás se supo. Luego, no sé si fue en el año, a finales de los 90, si no ya en el 2000, fue cuando se encontraron los restos de Haile Selassie y de su mujer, el alfa y el omega, que es como lo llaman los rastafaris dentro de su lengua, se refieren a ellos como el alfa y el omega. Eh, bueno, pues hoy en día sus restos están enterrados en la basílica de la catedral de Addis Abeba, la de la Santísima Trinidad.
Pero cuando se encontraron los restos, los rastafaris creyentes, o sea, los puros creyentes, decían que el cuerpo se había encontrado debajo de las tablas del suelo de la letrina de Mengistu. O sea, que era el mayor insulto que le podían haber hecho a su creencia. Y odiaban a Mengistu. Por lo tanto, una cosa es la creencia religiosa sin vinculación política y otra cosa es la evolución social y, por tanto, de corriente política que ha tenido el rastafarismo, sobre todo en Occidente, sobre todo a través de la música reggae y de un determinado estrato social, ¿no? Que deriva, como tú bien dices, en esas incongruencias, en esas contradicciones de la propia historia, ¿no? Ahora, hay algunos rastafaris, según entiendo, ya me corregirás, que creen que Haile Selassie no murió, sino que es más bien algo así como el imán oculto de los chiitas en el Islam. Porque claro, si es un dios, entonces que te dicen, no, es que murió el dios, entonces eso genera disonancia y por eso es que muchas religiones tienen estas epifanías o subidas al cielo de Hércules o de Cristo, todo eso es disonancia cognitiva, porque si tú adoras a un tipo y el tipo de repente muere, ya dices, coño, no era tan divino como yo creía, ¿cómo resuelvo yo eso? Un invento típicamente religioso es decir, bueno, resucitó o nunca murió, o sea, quedó oculto, ¿no? ¿Qué tan divulgada es esta creencia entre los rastafaris, los que creen que en verdad no murió, sino que está oculto o algo así? A ver, ellos, o sea, digamos que religiosamente lo que creen es que llega un momento en el que Haile Selassie trascendió la carne. Ujú. Es decir, ya, que es ese dios monoteísta suyo, se hizo hombre en Haile Selassie, como antes lo había hecho en Jesucristo o en Melquisedec, y llegado un momento, igual que hizo con Melquisedec o con Jesucristo, trascendió la carne por las causas que fueran, ¿no? Es decir, la carne muere, pero la divinidad trasciende de nuevo. Eso es lo que creen la mayoría de los rastafaris. Luego hay otra parte de los rastafaris que o sea, son casi equiparables a los seguidores de Elvis, ¿no? Que van a defender a muerte que no ha muerto, Que ¿no? no, Y que sigue vivo y que no morirá nunca. Pero claro. claro, eso no tiene ningún criterio ni ningún sentido. O sea, digamos que religiosamente lo que ellos creen es que hay una trascendencia, lo que tú dices. O Mm, sea, da igual que sea Jesucristo ascendiendo al cielo desde el monte Tabor, que la trascendencia de la carne de Haile Selassie en el momento que murió de las causas que murieron. claro. Bueno, Tito, llevamos una hora ya casi para irnos. Esto ya es lo último, pero mira, la última vez, la última vez que hablamos, mostré tu libro y me contaste la anécdota de esta portada, ¿no? De cómo fue que fuiste a Sí. una iglesia y viste una réplica del Arca de la Alianza. Cuéntame cómo ha sido el encuentro en el día a día de los Rastafari, si tienes alguna anécdota parecida en Etiopía. O sea, ¿te los encuentras en la calle o son muy poquitos? ¿Y qué opina el etíope común de esa gente? ¿Están en su radar o ni siquiera es algo que le prestan atención? ¿Cómo se vive el día a día de esta experiencia allá en Etiopía? Pues fíjate, yo los que me he ido encontrando, rastafaris que me he ido encontrando, ya desde el momento en el que lo conoces a esa persona y empiezas a entablar una conversación con él, te das cuenta que lo puedes incluir en tres grupos, ¿vale? Dentro del propio rastafarismo, ¿vale? Tú eres rastafari, no tengo por qué poner en tela de juicio tu creencia, pero yo entiendo, o simplemente ya empezando una conversación, sé qué tipo de rastafari eres. Esto es una clasificación que hago yo mía, personal, ¿vale? Está el creyente, y el creyente no te va a dar explicaciones, ni de lo que es, ni de lo que hace, y muchas veces ni siquiera se muestra. Es decir, hay un Rastafari que no lleva rastas o que no va vestido con una ropa holgada con los colores de la bandera de Etiopía, ¿no? Ese Rastafari tiene un mensaje eh, que, vamos, en realidad no es un mensaje, es una opinión que si se la preguntas, pues te la da, igual que si a mí me preguntaras sobre el catolicismo en España, pues sí, te puedo hablar sobre nuestras tradiciones católicas, pero no es un mensaje que yo tenga en boca todo el día porque no es uno de los elementos principales de nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestra religiosidad. Ese es el más escaso. En el otro extremo, opuesto, contradictorio, me he encontrado rastafaris que son pura ostentación. O sea, camiseta de Bob Marley, rastas a todos, ¿no? Unos cigarros de marihuana como mi puño, música reggae a todo trapo. Y entonces, desde el primer momento, ya no te hace falta hablar con esa persona para decirle, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Yo a nada. O sea, es el caso, por ejemplo, esto ocurre como te decía, con muchos nubios en el sur de Egipto. Ujú. Y son gente que la sociedad los suele relacionar directamente con un problema de consumo de droga.
Ya. Es decir, es gente que si no trabajas, pero tienes un vicio, ¿qué haces para conseguir ese vicio? Incluso llegan a la delincuencia. Es decir, ese tipo de Rastafari, que en realidad no tiene nada que ver con la religión Rastafari, sino que es una imagen social, está mal vista. Y luego hay un término medio, que es, digamos, el que definiría el Rastafari prototípico, que es el que sí cree y que sí muestra sus símbolos, el que lleva sus rastas y lleva sus colores, eh, pero bueno, pues es una persona, pues fíjate, yo me he encontrado con gente que trabajaba en un banco, iba con su traje, su corbata, sus rastas debajo de un gorrito Mm, de lana con la bandera de sí. Etiopía. A nadie, o sea, fíjate, uno de los 12 mandamientos del rastafarismo es te tendrás que lavar a diario. O sea, el aseo diario es uno de, porque obviamente el mantenimiento de ese pelo no es Mm, fácil. O claro. sea, uno de sus propios mandamientos es tendrás que asearte a diario y tendrás que mantener una buena imagen social. Entonces existe ese Rastafari que luce con orgullo sus símbolos porque definen su creencia, pero luego tiene un comportamiento, digamos, completamente cívico, existe. Entonces, bueno, te ¿Y vas encontrando hay de los tres tipos. alguna discriminación en contra de ellos en Etiopía? No, 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 no. O sea, no hay discriminación. Yo por lo menos no he visto discriminación contra ellos por el hecho de ser Rastafari. O sea, puedes encontrarte con gente que tiene un cierto reparo hacia determinadas personas, pero porque de entrada le estás viendo que tiene una vis más de delincuente que de otra cosa. Que es porque es Rastafari o no. O sea, no tiene más, tanto que ver. Claro, claro. Bueno, Tito, déjame mostrar nuevamente la portada de tu libro, que a pesar de que no trata sobre el tema de los Rastafaris, sí es una historia fascinante sobre Sí, algunos de sí, tus viajes por Etiopía. hay una parte en la que hablo de Haile Selassie, de la monarquía etíope, donde sí comento la vinculación con el rastafarismo. Claro, a pesar de que el tema central es la leyenda del Arca de la Alianza, pero como suelen decir los místicos, todo está relacionado. Todo está relacionado. Sí. Bueno, Tito, enhorabuena y espero poder hablar contigo en una futura ocasión sobre estos temas tan apasionantes. Seguro Claro que que sí, encontramos más temas de debate, sí. claro que sí. Adiós, enhorabuena. Muchas gracias. Hasta la próxima.